El 28 de diciembre de 2016, el gobierno federal anunció un alza de 20% en el promedio del precio de las gasolinas, ocasionando el descontento generalizado en la población. Las reacciones no se hicieron esperar y desde el anuncio han tenido lugar diversas protestas que han evolucionado a eventos violentos extendidos en hasta 15 estados del país. Durante el primer día de protestas, se presentaron bloqueos carreteros en las regiones norte y centro del país. Los principales eventos se ubicaron en municipios del Estado de México, Hidalgo, Chihuahua, Yucatán y Chiapas. Los disturbios se expandieron exponencialmente durante los siguientes días a lo largo y ancho del país. Los saqueos se dieron en diferentes contextos, desde zonas urbanas marginadas como los municipios de Atizapán y Ecatepec, hasta ciudades importantes y con alto poder adquisitivo como Cancún. Las protestas afectaron a grandes comercios y según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, varios de estos se vieron obligados a cerrar sus puertas por el riesgo de ser saqueados por multitudes enardecidas. La mayoría de los comercios afectados pertenecen a grandes cadenas o se encuentran en centros comerciales destinados al consumo de la clase media alta del país. Según información difundida en redes sociales, existe la teoría de que dichos actos de pillaje fueron orquestados por personas allegadas al gobierno para disuadir a los manifestantes pacíficos. También se manejó la versión de la presencia de grupos de choque dirigidos por partidos opositores como Morena para desestabilizar al gobierno de Peña Nieto. Aunque muchos de estos actos contaron con el aval de grupos de choque en el Estado de México, con objetivos no del todo claros, es importante destacar cómo el fenómeno se fue difuminando por todo el país y se convirtió en parte de las formas de protesta contra el aumento de la gasolina. No existe evidencia que confirme las hipótesis de que estos grupos fueron movilizados por partidos políticos o por gobiernos. La poca sincronización de los saqueos y la rapidez con la que se expandió el fenómeno a lo largo del territorio nacional dejan claro que la situación se debió a una reacción en cadena auspiciada y empoderada por las redes sociales, cuyo origen se registró en las inmediaciones de la Ciudad de México. Existe en la población un sentimiento de traición del presidente y de la gestión de su gobierno. Detrás del discurso de Peña Nieto para justificar la reforma energética y hacendaria al principio de su administración, se encontraba la posibilidad de mayor movilidad social y de un mejor futuro. No es casualidad que los actos de pillaje y saqueo registrados los primeros días del año se llevaron a cabo por personas jóvenes en zonas urbanas periféricas, con educación media superior y con aspiraciones de mejorar su situación económica. La mayoría de los saqueos se dieron en los suburbios, lugares que carecen de transporte público eficiente y que el auto es el medio más fácil para llegar a los centros de trabajo y de entretenimiento. La mayor parte de los objetos robados correspondieron a aparatos electrónicos que tienen una connotación de escalador social, como lo son pantallas planas, computadoras y teléfonos celulares de última generación. Es decir, objetos simbólicos de mejora económica, convirtiendo así a los actos de saqueo y de pillaje en acciones de redistribución a mano propia. El alza de los combustibles sin medidas para que esto afecte a los sectores más populares de la sociedad habla de un gobierno que ha perdido total contacto con sus ciudadanos. Sin embargo, las convocatorias en redes sociales para evitar mayores saqueos, las manifestaciones pacíficas y los amparos hablan de una sociedad organizada y fuerte que no era prevista por el gobierno federal. El pasado 9 de enero, el gobierno federal firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Dicho plan probó ser improvisado y con fines políticos más allá de buscar atacar problemas que ha enfrentado el gobierno en turno, como lo son la corrupción y el mal gasto de recursos. El gobierno federal tendrá que hacer frente a una sociedad organizada y que con la falta de mecanismos institucionales para encauzar sus demandas y un gobierno que no parece tener la intención de escuchar, solo pueden derivar en violencia dentro de los sectores más radicales de la sociedad.